Birdlip, 13 de diciembre de 1941. Karma Yoga. Conferencia pronunciada por el Dr. Nicoll. Karma Yoga es la ciencia de la acción con la no identificación. Esta frase debe ser recordada por todos. No debe ser cambiada en la ciencia de la acción sin identificación. No. La esencia de la idea del karma radica en hacer frente a las cosas desagradables de la misma manera que a las cosas agradables. Es decir, al practicar el karma yoga no se busca siempre evitar las cosas desagradables, como suele ser la gente. La vida debe enfrentarse con la no identificación. Cuando esto es posible, la vida llega a ser nuestra maestra. En ningún otro sentido la vida llega a ser nuestra maestra, sino comprendiendo lo que es esta tarea interior. El trabajo dice transforma en maestra. No es que la vida sea una maestra, sino que nuestra relación con ella a través de la no identificación hace que llegue a ser una maestra. Nada puede cambiar tanto el ser como esta práctica, a saber, tomar las cosas desagradables de la vida como ejercicio. Y todo lo que obra sobre el ser aumenta enseguida nuestra fuerza. Vivir con la no identificación no significa un actuar vacío. Significa actuar desde una base real, desde un fin y desde una comprensión de las ideas y el significado del trabajo. Es imposible comprender la vida en función de sí misma. Considerada de ese modo es un gigantesco embrollo. Es menester que la vida se ajuste a algo o a algún sistema de ideas, tal como el trabajo, para que tenga algún significado. El Karma Yoga da a la vida un significado, pero por sí mismo no es bastante. Todas las ideas del trabajo son necesarias para transformar la vida en un significado para uno mismo. ¿Cómo puede encontrar una persona su propio significado? Cada cual nació en el mundo para que aprendiera una lección desde el punto de vista del trabajo, para que realizara una tarea respecto de sí mismo. Y, a menos que empiece a entenderlo, la vida carece de significado. Es preciso que recordemos algo que todos hemos olvidado. La vida es muy breve. Nos perdemos demasiado temprano en la vida. No hay que dejarse ir a la deriva. Domínense y pregunte, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Piense en lo que debe hacer antes de que sea demasiado tarde. Piense en la importancia de lo que debe hacer. Cada cual debe distinguir en sí mismo cuál es la tarea que debe hacer, la razón por la cual debe vivir su vida. El hombre ha nacido en este planeta con una tarea interior. Y la vida está de tal modo arreglada que no puede hallarse a sí mismo y el significado de su vida por medio de la vida, sino comprendiendo lo que es esta tarea interior. El trabajo dice que todos han nacido para esta tarea y están en las mejores condiciones respecto a ella, y que si un hombre emprende este trabajo, sus condiciones son las mejores posibles para los fines del mismo.
Todos creen que si se hallaran en diferentes circunstancias, todo sería más fácil, pero no es así. El nacimiento se debe al destino, no al accidente. Y todo destino tiene que ver con uno mismo y su posible evolución. Es preciso luchar contra las circunstancias en que uno se halle. Ser pobre ocasiona dificultades y ser rico ocasiona dificultades. Tal como es la vida, su curso es siempre diferente del que esperábamos y todo está, por así decir, entrecruzado. Si la vida misma fuera un fin, esto no sería así. Pero cuando pensamos en nuestra vida desde el punto de vista de que nosotros y la demás gente tiene que comprender y transformar algo de la mayor importancia, cambia todo el significado de la vida. La vida es muy breve, un instante o dos de confusión. Pero aún así, mediante la acción del trabajo, es posible tener una vislumbre de la tarea que nos fue asignada y de lo que significa realmente nuestra existencia aquí. Este trabajo, si se aplica correctamente, hace ver gradualmente lo que una persona tiene que hacer, qué lección debe aprender, qué cosa principal en ella tiene que comprender y transformar. Esto es llamado el rasgo principal. Pero un hombre no puede llegar a la percepción interior de su rasgo principal mientras no esté pronto para él. Todas sus observaciones y propósitos disgregados en relación con su propio trabajo se combinarán gradualmente y le mostrarán qué es lo que tiene que combatir y le darán la razón de su estancia aquí en la tierra. Esto es encontrar el significado de uno mismo, o más bien el significado de la propia existencia. Pero es una lucha inútil empeñarse en encontrar directamente el rasgo principal. Siempre se ha de trabajar honradamente sobre una u otra cosa que se ha observado y tratar con sinceridad de cambiarla. Muchas veces la gente siente el trabajo sinceramente, pero nunca piensa en empezar sinceramente algo que ha observado en sí y en tratar sobre ello, en trabajar sobre ello. Quiere todo al mismo tiempo y sin pagar el precio. Pero si pone emoción para llegar a conocer su rasgo principal, y si realmente quiere conocerlo, logrará vislumbres de él. Solo si pudiesen ver cuán equivocados han estado en su vida, cómo han reaccionado siempre de la misma manera ante ciertas circunstancias. Si de súbito pudieran tener una vislumbre de todo esto, entonces obtendrían un propósito que los llevará inevitablemente al rasgo principal. Descubrirán que es algo que siempre habían conocido y sospechado, pero que nunca se dieron cuenta que era esa misma cosa. Quizás usted lo vea en un instante tan breve como un relámpago y piense, así esto era en realidad. Siempre lo había conocido, pero no se imaginaba que era la cosa que debía ser cambiada. Entonces se dará cuenta que si puede cambiar exactamente esta cosa, será capaz de cambiar otras cosas. Después de la primera vislumbre, tal vez no pueda verla otra vez por algún tiempo. Luego la verá otra vez. Es el eje a cuyo alrededor gira la personalidad y es el eje equivocado. Por eso, a menos que construya algo detrás de su personalidad, no se podrá encontrar a sí mismo.
pero sí puede lograr un rastro del verdadero yo para que sostenga el rasgo principal. Verá lo que hacía que su vida fuera equivocada. Y si comprende que en este descubrimiento finca el verdadero significado de la vida para usted, entonces la vida nunca más carecerá de significado. Lo correcto y lo equivocado. Es difícil para la gente, sobre todo para la gente que se ha cristalizado en su sentido de lo correcto y lo equivocado, comprender que no existe ni lo correcto absoluto, ni lo equivocado absoluto, pero que lo correcto y lo equivocado son relativos. La gente se ofende cuando se le dice esto, y en especial la gente bastante vana como para creer que tiene razón, que nunca está equivocada. Lo correcto y lo equivocado dependen de un tercer factor. Tal como son por sí mismos, son meros opuestos que se anulan el uno al otro. El tercer factor es el propósito. Por ejemplo, si se tiene el propósito de ir a Edimburgo, entonces lo correcto es ir hacia el norte y lo equivocado ir hacia el sur. Pero si su propósito es ir a Brixton, lo correcto es ir al sur y lo equivocado es ir al norte. Pero a la gente le gusta que le digan que siempre es correcto hacer esto o aquello. Por ejemplo, ir al norte, y siempre equivocado ir al sur. Muchas ideas inflexibles de esta clase predominan en la mente de la gente y hace que su desarrollo sea estéril. La formulación general de lo correcto y lo equivocado en el trabajo es que todo lo que despierta es correcto. Pero esta formulación exige mucha comprensión para que pueda ser entendida. El recuerdo de sí. La gente siempre está pensando en el recuerdo de sí, pero no lo lleva a cabo. Es preciso detener la cadena de asociaciones automáticas todos los días. Esto puede hacerse por medio de una detención interior, es decir, detener todo, los pensamientos, etc. Este es el comienzo del recuerdo de sí. Pero la gente, como dije, sigue pensando en recordarse a sí mismo y nunca lo hace. Para recordarse a sí mismo es preciso detener todo y elevarse a un silencio total y a una pérdida total de todo sentido ordinario de sí mismo. Esto exige tiempo, pero la mayoría de la gente ni siquiera quiere perder un minuto para hacerlo porque son esclavas de sus máquinas, de modo que están atadas y pegadas al incesante e inútil flujo de los pensamientos mecánicos, de las emociones negativas, de las cuentas personales, etc. Es en verdad una lástima, y en especial hoy día, en que el hipnotismo externo de la vida es tan fuerte que la gente suele pensar tales disparates como el que la guerra mejorará todo. Es una lástima que la gente no se dé cuenta a sí misma el primer choque consciente. La ayuda solo puede llegar al hombre de resultas de este choque. No puede llegar a él en el flujo de sus pensamientos personales y preocupaciones y emociones. La ayuda que puede venir de la dirección de los centros superiores no puede llegar al segundo estado de conciencia. Solo puede llegar al tercer estado de conciencia. Hoy, cuando
tantas personas están hipnotizadas por la guerra, hay más fuerza disponible en el mundo que en otras épocas para aquellos que la buscan, si solo fueran capaces de alcanzarla. Pero no puede ser alcanzada por el pensamiento asociado que solo mantiene a un hombre en el mismo nivel, como si estuviese repitiendo una y otra vez, debo saltar, sin comprender que si desea llegar a un nivel superior, es preciso que salte realmente. Es inútil decir, debo recordarme a mí mismo. En verdad es preciso que ustedes se recuerden a sí mismos.